Programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta emisora. Busco en ti radio donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación para este día, pues tenemos con nosotros a Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Es que, Angélica, ¿cómo estás? Nuevo mes, nuevo programa. Sí, así es, Jorge. Pues muchas gracias, gracias a Dios que vamos empezando, pues ya, ahora sí que este último mes del año, pero muy contentos de poder estar aquí en esta plataforma. Gracias a Dios por tu vida, Jorge, por la oportunidad que tenemos de poder llegar a tantas personas, al corazón de cada persona. Bueno, pues hoy en Sembrando Palabras de Vida te damos la más cordial bienvenida. Te enviamos un abrazo, nuestro saludo, nuestro cariño y pues enlazándonos, ¿verdad? Enlazando nuestros corazones para seguir aprendiendo. Todos los días aprendemos y qué bueno que tenemos un corazón que dispuesto a aprender, ¿verdad? Eso es permanentemente, siempre aprendemos algo nuevo. Y bueno, hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema Fuerza que Transforma. Y para ello, pues quiero utilizar un ejemplo acerca de una pila. Muy recientemente, mi reloj de pared se le agotó la pila y bueno, no me di cuenta al momento, sino que pues transcurrido el día, giré o miré hacia el reloj y estaba detenido. Y pues me sorprendió porque al momento que vi la hora, pues evidentemente no coincidía, ¿verdad? Porque ya habían pasado varias horas y mi reloj seguía en la misma hora. Y a veces en nuestra vida también nosotros parecemos que nos detenemos, que seguimos en la misma hora cuando pues la vida continúa. Bueno, pues hoy, como este ejemplo del reloj, ¿cuántos y cuántos aparatos no tenemos en casa, verdad? Una laptop, un celular, un reloj de mano, un reloj de pared, como el que yo te comentaba, los juguetes de los niños, ¿no? Las linternas y bueno, ¿cuántos aparatos no tenemos en casa que necesitan una pila o una batería, como algunos también le llaman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son aparatos que les llamamos recargables y esa batería, bueno, pues hoy en día hay muchos tipos, desde el tipo AA, AAA, el tipo C, inclusive por ahí encontré, no la conocía yo, bueno, tal vez la he visto, pero no sabía, ¿verdad?, su nombre específico, la PP3, la de botón, esa como circulito, ¿verdad?, que literal parece un botoncito, la cilíndrica, inclusive la de petaca, así le llaman. Y bueno, tal vez tú conozcas algún otro tipo de pila o de batería. Bien, y también seguramente has escuchado esa pues, frase que dice, ponte las pilas, ¿verdad? Que nos han dicho, ponte las pilas. ¿Y qué significa eso? Pues como recargarnos de energía, ¿verdad? Tener las fuerzas para realizar alguna actividad o alguna función que tengamos que hacer y que tal vez no tengamos mucho ánimo o muchas fuerzas y nos expresan, ¿verdad? Eso de ponte las pilas, o sea, hay que estar activo, ¿verdad? Hay que estar activo, no como mi reloj de pared que te comento, se detuvo, bueno, pues hay que cambiarle la pila. ¿Por qué? Porque este reloj funciona a través de esa pila que le transmite, ¿verdad? Esa energía que requiere para su funcionamiento. Y bueno, ¿cuál es esa fuerza que tú y yo necesitamos para poder transformar? Es decir, si una pila, ¿verdad?, que conocemos como ejemplo, es capaz de generar corriente eléctrica para que un aparato funcione, pues nosotros también requerimos de esa fuerza para que todo en donde estemos o lo que hagamos funcione. Eh,
una de las actividades que realizo yo es la capacitación y bueno, estando con un grupo de vendedores, eh, poníamos como ejemplo que un traje o una prenda en sí no habla, necesita, ¿verdad?, de una persona para que la persona que llega a la tienda lo conozca. Posiblemente nada más de vista le atraiga, pero requiere del vendedor, requiere del conocimiento que el vendedor tenga para poder presentar esa prenda a la persona que le gusta a simple vista. Bueno, pues nosotros también, nosotros necesitamos de esa energía para poder realizar ese propósito que hay en nosotros. Bueno, la función de una pila es transformar la energía química en energía eléctrica. Nosotros somos transformadores, ¿sí? Vamos a ver por qué. Porque nosotros vamos a transformar. Cuando nosotros algo no nos agrada, lo transformamos, ¿cierto? Nosotros, si algo nos gusta, no queremos cambiarlo, queremos que permanezca así, pero si algo no nos agrada, queremos transformarlo. Algo que aborrecemos, quisiéramos transformarlo, ¿cierto o no? Algo que no nos gusta, que quisiéramos que fuera completamente de otra manera, nosotros somos esos transformadores. Bueno, pero para poder transformarlo, nosotros mismos requerimos de energía. Si no, es imposible que podamos nosotros transformarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien nos da la fuerza necesaria para poder hacerlo. ¿Podemos lograrlo? Sí. De hecho, que ese es uno de nuestros propósitos, que aún viviendo en un mundo inmundo, en un mundo sucio, en un mundo repugnante, por así decirlo, pues que nosotros cambiemos, ¿verdad? Que nosotros podamos transformarlo. Para ello requerimos de esa energía para poder llegar. Y no va a ser de otra manera más que a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, una pila, volviendo a la pila, tiene dos lados, ¿verdad? Dos extremos, el lado positivo y el lado negativo. Lo requiere forzosamente. ¿Y cómo es en nosotros? Pues tenemos fortalezas, tenemos debilidades, tenemos ciertas, esas fortalezas que ya están en nosotros, que son esas habilidades que tenemos, o las debilidades, ¿verdad? También que tenemos. Bueno, pues no debemos de irnos ni a un extremo ni al otro. O unas nos sirve, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo temor. Si no tuviéramos temor, pues a todos nos acercaríamos, pero hay que tener cierto cuidado, cierta precaución, como ese lado en una pila, ¿verdad? Que requiere de ese lado, de esos dos polos. Bueno, para que la energía va a ser esa corriente que le conocemos en una pila como los voltios. Esos voltios es esa fuerza que tiene esa pila, ¿no? Hoy en día conocemos las pilas recargables y las pilas, aquellas que son de un solo uso. ¿Verdad? Aquellas que ocupamos y que pues al acabarse esa energía que tienen, pues las desechamos. Gracias a Dios que tu vida y la mía no son desechables para Dios. No sé hoy cómo estén tus fuerzas para iniciar este mes, para empezar a anotar tus propósitos para el año 2022. Bueno, pues si tus fuerzas no son tan como tú quisieras, pues hay que acercarnos, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, para que podamos realizar para aquello para lo cual hemos sido creados. Bueno, quiero decirte que encontramos en la palabra, en el libro de Juan, en el capítulo 1, te voy a leer del 1 al 5, y dice que en el principio ya existía la palabra. Algunas versiones dicen que ya existía el verbo. Bueno, yo te traje esta versión que dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios.
Él estaba en el principio con Dios. Versículo 3 dice, por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. El versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. El 5 dice, esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla, ni la apagarán, ¿verdad? Porque Jesucristo ha vencido, ha vencido. Y eso es lo que quiero decirte, que la fuerza que nosotros vamos a adquirir es a través de la palabra, de lo que nos da vida. ¿Y quién es la vida? ¿Quién es la fuente de vida? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da esa fuerza que nosotros necesitamos, como esa pila o esa batería que se requiere para que algo funcione. Nosotros necesitamos de esa fuerza. Recordarás que inclusive en la palabra hay un versículo en el Salmo en el que dice, dame esa fuerza como la del búfalo, ¿verdad? Una fuerza muy grande, que es lo que necesitamos. Bueno, esto es permanentemente, a través de todos los días. Parece que las circunstancias o las situaciones nos bajan nuestras fuerzas, pero solamente a través de la palabra es que vamos a retomar las fuerzas necesarias para el día al día. Tu vida y mi vida tienen un propósito que está basado no en las situaciones, sino en sí el propósito que está en ti y en mí. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y la verdad, la palabra es lo que nos va a dar esa fortaleza que necesitamos. No importa la edad que tengamos, eso no importa. Si nosotros nos alimentamos de esa palabra que nos da la fortaleza para ir cumpliendo ese propósito que hay en nosotros. Recordemos que Dios, lo que ha iniciado en ti, Él es el que continúa en tu vida. Él hace la obra que empezó en ti, Él es el que la continúa. Así es de que quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cómo está, si pudiéramos medir tu fuerza, cómo está el día de hoy tu fuerza? Quizá a esta hora tan temprano del día digas, pues estoy con la pila llena, ¿verdad? O quizá digas, pues no amanecí, necesito como cuando recargamos, ¿verdad? La batería de cualquier aparato en nuestra casa, que la conectamos a esa corriente, ¿verdad? Para que durante el día tenga ese funcionamiento aquel aparato que queremos, ¿verdad? Que esté funcionando. Bueno, la palabra de Dios es tan importante y es tan necesaria en nuestra vida para que no, aun cuando tengamos, digamos, no tengo toda esa fuerza necesaria el día de hoy, la palabra es la que nos nutre. El propósito en nuestra vida, a veces decimos o queremos nosotros ver los kilómetros que hay delante de nosotros o hasta dónde vamos a llegar. Y quizás sean muchos kilómetros, pero basta con que el día de hoy podamos nosotros ver los metros, ya no los kilómetros, sino los metros. Porque cuando vemos todo lo que nos falta, decimos, no, ya hasta nos cansamos, ¿no? Todo el trabajo que tenemos que hacer, ver a los hijos que son pequeños y decir, no, todavía me falta cuando cumpla 10, cuando cumpla 15, cuando cumpla 20, cuando se case, cuando vengan los nietos, uy, no, todavía me falta mucho, no sé si llegue yo hasta ese tiempo. Pues no, solamente con ir poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, sin tratar de querer acaparar tanto. Si hacemos lo que hoy nos corresponde con la fuerza que hoy tenemos, eso será lo que, en lo que nos enfoquemos. Bueno, quiero decirte que tú, así como dice que ese aparato, pues que va a funcionar, va a expresar como el reloj de pared que te decía, ¿verdad? Necesitaba esa batería o esa pila
cambiarla o recargarla, ¿verdad? Dependiendo de cómo es la pila o la batería, para que mi reloj funcionara. Bueno, pues quiero decirte que a través de cuando nosotros leemos la palabra, nosotros vamos teniendo esa fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros, tú y yo, somos una expresión de Dios. Dios se expresa a través de ti y de mí. Y necesitamos, ¿verdad? Conectarnos a su palabra, conectarnos a esa, para que nosotros tengamos esa energía suficiente para el día, día a día, día a día. Ujú. Te reitero, en el mercado, bueno, cuando requerimos de cambiar una pila, dependiendo, ¿verdad? Porque como te comentaba en un principio, hay desechables, pero tu vida y la mía y mi vida para Dios no son desechables. Al contrario, para Dios nuestra vida cuenta y vale mucho. Y Él es el que nos da esa energía que necesitamos para transformar. La fuerza que transforma solamente a través de la palabra de Dios. Quiero, además de este ejemplo de la pila o la batería, ¿verdad? Que te comentaba, darte dos ejemplos o que reflexionemos de dos ejemplos en la vida de dos personas que nos enseña las escrituras. Y una es la vida de Saúl, ese rey del pueblo de Israel que desobedeció el esperar, porque el profeta, ¿verdad? Le decía, tú debes esperar cierto tiempo. Y él dijo, no, no voy a esperar porque ya el ejército ya se está desesperando y mejor voy a hacer lo que a mí yo considero prudente o yo considero que sea lo mejor. No consultó a Dios, no consultó, aun cuando ya se le había dado una indicación. ¿No? Él dijo, no, voy a hacer lo que yo considero que es mejor. Y bueno, pues él actúa, ¿verdad? En rebeldía, actúa en contra de la palabra que se le había dado, de las indicaciones que se le había dado. Y aun cuando se le confronta y se le dice, sabes que te equivocaste, no debiste de actuar de esta manera, sino debiste de haber sido obediente. Él, en lugar de reconocerlo, de arrepentirse, porque creo que el arrepentimiento es tomar tomar nuestro pensamiento o elevarlo a una mejor condición de la que teníamos. Y él no, él decide no, es decir, él desecha el poderse volver a llenar de esperanza, de poder volver a llenarse de esa fuerza que transforma, porque él había sido elegido para ser rey. Sí se equivocó, pero sin embargo eh, rehusó reconocer cuál era su falta, rehusó ser esa por el cual el pueblo de Israel iba a ser transformado, iba a ser llevado a tener un rey, a ser pues un pueblo que obedeciera. El mismo rey Saúl pues dio el ejemplo y él no aceptó ese error, no aceptó haber cometido esa falta. Aun cuando se le presentó, aun cuando se le dijo, tú faltaste, no esperaste ese tiempo, desobedeciste. Él dijo, pues sí, sí desobedecí, pero continuaré igual, continuaré en esa misma posición. Cosa diferente fue cuando el rey David, aun cuando también al rey David se le manifestó cuál había sido su falta, cuál había sido su error. Él, a diferencia del rey Saúl, él reconoció y dijo, debo de cambiar, debo de transformar eso que había en mi corazón, haber cometido esta falta, quiero transformar mi corazón. Y si bien había yo cometido una falta, ahora me arrepiento y quiero nuevamente volver a retomar, volver a tener esa fuerza que antes tenía, porque cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios,
pareciera que al momento de vernos nos debilitamos o nos hacemos, se nos acaban las fuerzas. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocimos y decimos, sí, es verdad, esta actitud que tomé, o esta falta, o esta desobediencia, o esta rebeldía que obró en mí, quiero quitarla. Porque en lugar de ayudarme a ser mejor persona, al contrario, me ha debilitado, me hace sentir que, que soy pecador. En Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios renueva nuestras fuerzas para seguir adelante, como en la vida del rey David. El rey David reconoció que su corazón necesitaba ser transformado. Tan es así que dijo, Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu, ¿verdad? Recto. ¿Por qué? Porque reconocía que ese acto que había cometido, pues no honraba a Dios ni a su propia vida del rey David. Cuando el profeta va y habla y le explica, ¿verdad? Con un ejemplo, le dice, oye, mira, hubo una persona que tenía pues ciertas ovejitas y era este hombre rico toma las ovejitas de alguien que era pobre. Pues en el momento David dice, ¿cómo es posible que exista esa persona? Y cuando el profeta le dice, pues esa persona eres tú, porque has cometido una falta. A veces no nos damos cuenta, pero cuando nos confrontamos con la palabra de Dios y vemos, porque abre nuestro entendimiento, porque nos redarguye, ¿verdad? El Espíritu nos redarguye de la falta que hemos cometido. Y si aún así, porque ambos, tanto el rey Saúl como el rey David, fueron confrontados. Sin embargo, uno sí reconoció, y no solamente reconoció, sino quiso que volver a tener esa fuerza que antes tenía como rey. Quiso nuevamente volver a retomar esa vida que Dios le había dado como rey. En el caso del rey Saúl, pues no, ya no iba a continuar siendo rey del pueblo de Israel. Él dijo, pues sí, me equivoqué. ¿Y qué? Como a veces nosotros también decimos, sí, sí, la regué. ¿Y qué? O sea, no queremos transformar nuestra propia vida. No queremos tomar esa fuerza para transformar lo que no es bueno para nosotros. Dice la palabra de Dios. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Todo lo podemos hacer, pero no todo nos va a edificar. El rey David, como rey, pues sí, podía haber tomado esa mujer que era casada, pero no convenía para su vida, para la vida del pueblo. ¿Por qué? Porque al momento que él reconoció ante Dios y dijo, me equivoqué, la regué, entonces necesito un nuevo corazón, necesito que sea transformado mi corazón, que yo ya no busque, ¿verdad? Si antes yo buscaba y me sentía libre de elegir la mujer que yo quería, ahora mi corazón tiene que ser cambiado para que yo no vuelva a repetir lo mismo que hice. Sin embargo, el rey Saúl dijo, no, yo así, y no solamente el rey Saúl cometió esa falta de rebeldía, siguió cometiendo, al no arrepentirse, siguió cometiendo más faltas que, pues ya fue algo irreversible el hecho de que ya no iba a continuar siendo rey. Tu vida y la mía somos generadores para transformar. En nosotros está la fuerza para poder cambiar, pero si nuestra fuerza, ¿de dónde la estamos tomando, verdad? Necesitamos tomarla de la palabra que es vida, que verdaderamente va a traer una transformación y no dejarlo a nuestra propia opinión, a nuestro propio entendimiento, sino a través de la palabra de Dios, que es la que verdaderamente transforma. Primero, nuestro propio corazón, para poder, ¿verdad?, también transformar y ser ejemplo, ser testimonio para las personas
que están cerca de nosotros. Nosotros queremos transformarla, pero a golpes, ¿verdad? Queremos transformarla, pero porque lo digo yo. No, solamente es a través de la palabra que lleva vida. La palabra que puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Que llega no solamente a nuestro oído, sino hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, la palabra de Dios. Así es de que tú y yo tenemos la fuerza para poder transformar, pero esa fuerza solamente va a venir de escuchar, de oír la palabra de Dios, de aplicarla en nuestra vida para que pueda ser transformada y así también poder ayudar a otras personas. ¿No quieres tú transformar algo? Yo sé que sí, yo sé que sí. Queremos transformar, ¿verdad? Tantas cosas que hay a nuestro alrededor, pero para bien, ¿verdad? Como te decía, cuando algo nos gusta, no queremos transformarlo. Saúl le gustó su actitud, le gustó lo que hizo, no quiso transformarlo, pero David no le agradó lo que hizo, quiso transformarlo, ¿verdad? Dijo, aborrezco lo que hice, por lo tanto voy a transformar primero mi propia vida para ya no poner mis ojos, ¿verdad? En una mujer el rey David tenía tantas mujeres, tantas, muchísimas. Eligió una que tenía esposo. Él dijo, no quiero volver a cometer esto mismo. Quiso transformar su corazón. ¿Y tú? ¿Quieres transformar tu corazón? ¿Quieres verdaderamente tener esa fuerza para transformarlo? Bueno, pues lo vamos a encontrar a través de la palabra. La palabra, como leíamos, en el principio ya existía la palabra. Que tu principio y mi principio sea la palabra de Dios. Cristo hecho carne en nosotros. Eso es lo que queremos cada día de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, pues deseamos que este tema sea pues de ayuda para tu vida, como también ha sido para la mía, darme cuenta que mi fuente de energía es la palabra de Dios, no hay otra. Si yo busco, ¿verdad?, llenarme a lo mejor de otro tipo de fuerza, de momento la voy a tener, quizá, ¿verdad? Algo me inspire, a lo mejor una canción, ¿verdad?, me inspire, pero va a ser poca. Necesitamos recargarnos de la fuerza verdadera en nuestra vida para poder llegar a transformar este mundo que tanto necesita. Estamos en el mundo, ¿verdad? Jesucristo oró por nosotros. Dijo, Señor, yo te pido que aunque están aquí, ¿verdad? Que no los apartes de aquí, pero que no se contaminen con lo que hay aquí en este mundo tan inmundo. Así es de que pues te mando un abrazo donde quiera que estés, a nombre de todo el equipo. Pues muchas gracias por tu atención. Recibe un abrazo y recuerda que tenemos una próxima cita. Bendiciones.